Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos en este lunes 8 de junio. Qué rápido va caminando el tiempo. Si nos preguntaran o si nos hubiesen preguntado al inicio la capacidad de resistencia que teníamos, hubiésemos dicho que no llegábamos hasta aquí. Pero aquí estamos. Qué bueno que el equipo de Enfoque Matinal se une porque este pleito no lo echa solo usted. Estamos en equipo. Nelson Rodríguez, Pablo Maquini, una servidora de Burgos. El cariño de lunes. Muy buenos días país. Brindamos la tercera taza de café de la mañana. Gracias por la oportunidad. Aquí estamos. Vamos a hacer el trabajo que de eso se trata, contar y comentar la actualidad. Para eso estamos. Señor Rodríguez, ¿cómo está usted? Estamos bien. Bien. Aquí, sí, firme. Hay salud, ya te dan salud. Al pie del cañón, un lunes 8. Quisiera comenzar llamando la atención porque en apariencia, pero a veces la apariencia engaña, todo está normal. Porque si es por gente, la calle no se para. Pero no todo está bien ahora mismo con la pandemia, ni todo va a volver a ser igual que antes. La gente debe meterse eso en la cabeza. Incluso estamos hoy a 27 días de unas elecciones que se van a celebrar en medio de una pandemia. Y eso es importante porque no es una pandemia en medio de las elecciones. Eso parece un rejuego de palabras, pero no es así, sino que lo prioritario, lo que preocupa, lo fundamental, lo que enferma, lo que mata, es el coronavirus. Y una muestra de que por más movimiento que se vea en la calle, la cosa no está bien ni va a ser como antes. Son unos datos que aparecieron ayer en el Listín Diario. Se los va a coger prestado al Listín. Dice el Listín, en unos datos que recabó en el Ministerio de Trabajo, que de 1.014.670 trabajadores suspendidos, oigan eso es el 67% más o menos de los trabajadores formales del país. 1.014.170 es el dato que tiene el Ministerio de Trabajo, pero solo hasta el viernes se habían reintegrado a sus labores el 19% del total de suspendidos. Reintegrado porque ya ustedes saben, estamos en la fase 2, ya la pequeña empresa está trabajando en un 100%, la mediana en un 75%, las grandes empresas en un 50%, ya transporte a media capacidad, ya los pequeños negocios todos están funcionando. Pero de los trabajos formales, solo está activo hoy en la fase 2, rumbo a la fase 3, un 19%, que equivale a 194.458 trabajadores del 1.014.670 suspendidos. Vayan tomando nota. Hoy amanecen sin trabajo, suspendidos, y reitero, estoy hablando de los trabajos formales, 820.212 trabajadores se mantienen con sus contratos suspendidos. ¿Me va alguien a decir que eso es una situación normal ya en la fase 2 del desescalamiento camino a la fase 3? Por eso comencé diciendo que la apariencia engaña, porque parece que todo está normal. Permanece suspendido el 80% de los trabajadores, que no se sabe a ciencia cierta si van a recuperar sus empleos. Anoten eso, no todos los trabajadores van a volver a ser recontratados. Y es mucha la gente que ha quedado en el medio. Pónganse a pensar en los emprendedores. Yo tengo dos ejemplos que en el curso de semana lo voy a detallar para que ustedes vean lo ruinoso que ha significado esto. Y es el caso, por un lado, de Pérez Sánchez. ¿Quién es Pérez Sánchez? Un emprendedor de Santo Domingo Oeste, que ahorró, que trabajó para montar una lavandería. La mala suerte que a la semana y media de que inauguró su lavandería, que alquiló un local en la prolongación 27 con México, pagando 22,000 pesos, llegó el coronavirus. El resultado, no llegó a planchar 3 camisas él. Y cerró, porque ¿cómo sostiene ese negocio? Entonces ese emprendedor hoy está frustrado, miren, con la alegría que él comenzó con su empresita. Hay otro caso de una joven que montó un salón de estos de uñas. Manicure y pedicure.
Exactamente, manicure y pedicure. No logró arrancar después de instalarlo. Entonces, me va alguien a decir que eso es normal. Por eso insisto, y esta va para los políticos, que se van a celebrar unas elecciones en medio de una pandemia y no que hay una pandemia en medio de unas elecciones. El discurso tiene que seguir siendo la pandemia en todo lo que tiene que ver de preservación, de distanciamiento, de higiene personal, de la ayuda, del socorro, del auxilio a la gente que está prácticamente arruinada en este momento. Eso simples ejemplos para meter en la cabeza a la gente que no todo está normal y a los políticos que se den cuenta por dónde deben disparar en estos 27 días, porque ya yo vi, lo preveíamos aquí, que iba a arrancar con todos los hierros la campaña electoral, incluyendo la campaña sucia. Una última cosa, me llamaba la atención en estos días, y escribí sobre eso, de en qué está la embajada de los Estados Unidos, ya que hablamos de elecciones. Yo soy de los que monitoreo a cada rato, estoy en la página web de la embajada viendo a ver lo que hace. Muy poca actividad propia de este momento. La señora embajadora no manda ningún mensaje, ni mentamensaje, ni gesto siquiera. En todos estos días la vi que salió a una actividad con Carolina Mejía, un programa conjunto con la alcaldía de la capital, pero no asoma ningún pompeo y no hay nada alrededor de la embajada, aunque hay que anotar que diferente al antecesor de la señora Bernstein, Robin Bernstein, ella tiene un fino tacto, muy fino tacto y es prudente. Pero ojo, atención a ver qué está pensando, porque de seguro que está pensando, porque Tío Sam no se queda sin bailar, nunca se queda fuera de la fiesta. ¿Qué está pensando la embajada de las elecciones de República Dominicana? Ni siquiera muchos periodistas, expertos, pretendidamente y que bien informados. Recuérdense que siempre se habla y que para marcar la diferencia de la encuesta de la embajada, ni siquiera la encuesta de la embajada ha sonado. Entonces, atención, que siempre los Estados Unidos, aunque hay que decir que Donald Trump y su política exterior están muy ocupados en este momento, pero la embajada nunca se queda de enviar una señal, de enviar un mensaje de cuáles son sus intereses en este momento. Entonces, ¿en qué está la embajada? ¿Dónde está la embajada? Habrá que saber, y yo creo que no llega el 5 de julio, así que nosotros veamos alguna señal, algún mensaje, algún gesto de los United States. Eso es parte de lo que decías, ¿no? De que estamos en medio de una campaña electoral mientras atravesamos el coronavirus, o mientras atravesamos el coronavirus se presenta una campaña electoral. Eso cambia todo, pero el imperialismo local no ha, como tú bien dices, no ha enviado señales, pero el imperialismo, el Departamento de Estado ya envió sí la información, pero no a Dominicana específicamente, sino a nivel global. Él emitió un aviso de salud nivel 4, aconsejando a los ciudadanos estadounidenses a evitar todos los viajes internacionales. El chisme viene porque en la parte local de ese comunicado del Departamento de Estado ofrece informaciones específicas sobre República Dominicana y da unos datos que no coinciden exactamente, en ese momento no coincidían con los de República Dominicana oficial. Habló de 18.878 casos confirmados y 525 muertos. Es un momento donde aquí las autoridades daban, creo que 526, si mal no recuerdo. Eso genera un poquito de chisme, pero es por donde va Rodríguez. Yo creo que estamos atentos. Una cosa es el Departamento de Estado a nivel global y otra cosa es la señal que se envía. Yo creo que lo que hay es un compromiso, una especie como de garantía ante la crisis de confianza que existe entre la política dominicana, los políticos, los sectores empresariales, hacia la Junta. Entonces, los señores del Departamento de Estado, con su OEA a la mano, pues se ha convertido en eso, en una especie de garante, lamentable garante, porque si el país sigue con pantalones cortos, institucionalmente hablando,
pues eso es lamentable, porque si yo no soy capaz de resolver mis problemas, y los problemas institucionales, legales, jurídicos, institucionales, insisto, del país, los resuelve un comité de notables o una embajada, bueno, pues esa embajada sigue mandando cuando pase el problema por el cual le llamamos. Y tuvimos que llamarle porque quien solucionó esto en parte fue la OEA, es decir, el Departamento de Estado. Pero miren, iniciando mis comentarios, lo que a uno le duele es comenzar con una información que pasa desapercibida, porque todos estamos o asustados por el COVID o muy alertas por la lucha electoral que entra a la hora cero. Sin embargo, asesinaron otra mujer. La noticia repetida. Esto ocurrió en Puerto Plata. Ella se llamaba Francia Reyes, profesora. La asesinó su expareja Isidro Rafael La Paz. Y la historia de siempre, ellos tenían muchos años dejados, como se dice, y él la presionaba para la reconciliación. No aceptó la reconciliación y él fue y la mató. Inicio con esto porque estamos tan metidos en coronavirus, y está bien que estemos metidos en coronavirus y tan metidos en campaña, que se nos pasan esta de que la peste de la violencia contra la mujer no hay COVID que frene ese machismo, leninismo, ese derecho a olvidar que tiene la bendita mujer, y lo paga con su vida. Pero bueno, entramos a la hora final, son 24 días y 3 fines de semana los que quedan, lo que han de traer temas interesantes, porque en el tramo final aumenta el tamaño de las encuestas, de las promesas también, aumenta el número de encuestas, el tamaño de las promesas y la virulencia de los insultos y las descalificaciones. Y esto no lo dice uno porque lo leyó, sino porque lo ha vivido. Esa es la historia de la lucha electoral en la República Dominicana. Ahí tenemos los discursos de los principales candidatos y volvemos también a lo mismo. ¿De qué adolece el discurso de Leonel Fernández y el de Gonzalo Castillo? Bueno, que ambos, en algunas de sus afirmaciones, podrían ser desmentidos por la realidad. ¿Por qué? Porque uno gobernó 12 años y el otro ha sido parte de un gobierno de 7 años y 9 meses. Entonces tienen esa desventaja. O sea, tanto Gonzalo como Leonel deben tener cuidado con lo que afirman y lo que prometen, porque le podían tocar la puerta y decir, bueno, pero tú eres del equipo de Medina y Medina ha gobernado 7 años. El señor Fernández, usted gobernó 12 años. ¿Cómo es posible que a usted le moleste tal o cual situación si usted fue presidente 12 años? Eso juega en contra. Eso juega en contra de Leonel Fernández y de Gonzalo Castillo. Claro, juega a su favor lo otro, que es la experiencia. Este es un señor que tiene 12 años de experiencia manejando el Estado. Según usted lo analice o sean sus preferencias, usted lo ve mejor o peor, pero eso es un aval. Pero claro, en el otro lado está un Luis Abinader, que precisamente esa es ventaja-desventaja. La ventaja de Luis Abinader es que no ha gobernado. Por consiguiente, las promesas de Luis Abinader muy parecidas, porque esto de las promesas de los políticos hacen lo que llaman encuestas de trabajo. Y ahí averiguan en sus encuestas qué quiere el pueblo. El pueblo quiere lucha, que luche ya es veneno. Entonces de repente usted ve que los mensajes de los políticos casi todos coinciden. Bueno, porque son frutos de la misma investigación. ¿Qué está esperando cada sector que le diga un candidato? Y eso es precisamente lo que ocurre. Ahora, en este fin de semana ocurrió algo sumamente favorable para Luis Abinader, que es esto de su cumbre por la unidad. ¿Por qué yo digo que fue muy favorable? Bueno, porque en esa cumbre, atención, el señor Abinader trascendió la parte político-electoral y se agenció un apoyo indirecto de sectores sociales, de instituciones sociales
importantes. Yo no estoy diciendo que el CONEP, que ANGE, que esas instituciones que participaron en esa cumbre por la unidad estén apoyando al señor Abinader. Ahora, el que usted tenga la capacidad para convocarlos, eso es sumamente valioso. Sumamente valioso. Sobre todo en este momento. ¿Y por qué yo insisto en que esto es sumamente importante? Bueno, porque en este tramo, en toda la campaña, pero en este tramo especialmente, se trata de generar confianza, de que yo te crea. O sea, la capacidad que tenga Fernández, que tenga Gonzalo y que tenga Abinader para que yo le crea lo que él me va a prometer. Hoy en todos los periódicos, en cada periódico diferente, hay una contraportada de Luis Abinader, en cada uno un tema, prometiendo lo que todos esperábamos escuchar. Ahora, el asunto está, primero, si lo va a hacer, y segundo, si yo le voy a creer. Lo mismo pasa con Fernández, para no hablar de Gonzalo Castillo. Entonces, en esto hay que estar atento, primero, a esas promesas. Es una responsabilidad de cada quien el tomar su decisión en cuanto al voto. Ojalá que cada quien haga una parte consigo mismo y analice por quién debe votar. Los programas están en las redes. Lo que pasa es que los programas son una oda a lo que nunca va a ocurrir, o así lo ve la gente. ¿Por qué? Porque todo depende de la confianza que yo... Ok, está bien, Gonzalo. Muchas gracias, señor Leonel Fernández. Bien, Abinader. Ahora, personalmente, ¿en cuál de los tres yo creo que va a ser capaz de llevar a la práctica y a los hechos esas palabras, esas promesas? La política electoral, la lucha electoral es eso, la capacidad que tú tengas como candidato de entusiasmarme, de enamorarme, de convencerme, de ilusionarme. Siempre se ha dicho que un candidato es un vendedor de ilusiones. Entonces, ahí está. ¿Qué pasa? Bueno, entramos al tramo final, 3 fines de semana. Atención, porque ahora la otra parte es la polarización. Y con la polarización viene la desesperación. Y con la desesperación viene la agresividad en los discursos. Ya hasta Leonel Fernández tiró duro y le tiró a matar a Gonzalo Castillo. Algo que si lo hace cualquier otro candidato a uno no le llama mucho la atención, pero que lo diga Fernández es difícil escucharlo, porque yo recuerdo cuando él habló aquello de que los políticos no conceptualizan, y como los políticos no conceptualizan, yo no participo en ningún debate porque no hay conceptualización. Pero lo dijo así muy en general. Ahora no, ahora estoy citando, dice, refiriéndose a Gonzalo Castillo: no sabemos cómo piensa ni lo que tiene en su cabeza, porque no articula una sola palabra que permita comprender lo que él quiere transmitir. Esas son palabras mayores. Palabras mayores sobre todo por el emisor, por el estilo tradicional del emisor, que no es ese. Claro, yo dije aquí hace mucho, cuando el profesor Fernández formó la Fuerza del Pueblo, que al profesor y a la Fuerza del Pueblo le iba a pasar lo que le pasó a Bosch cuando salió del PLD. Y es que era inevitable lo que en literatura se llama matar al padre. Cuando uno comienza a escribir, todos tenemos mucha influencia de algún gran escritor. Prácticamente es imposible que usted, cuando comienza a escribir, no tenga una gran influencia del escritor que a usted más le gusta, del que usted más lee. Bueno, pues en esto, en literatura, dice matar al padre, que tú tienes que hacer el ejercicio de disminuir esa influencia. Hasta en el arte popular ocurre eso. Yo recuerdo cuando comenzó José Antonio Rodríguez, debe ser cosa de 30 años, tenía una influencia terrible de Joan Manuel Serrat. Cuando comenzó a Pavel, hace menos, mucho menos, tenía una influencia terrible de Silvio Rodríguez. Entonces había que matar al padre. Tanto José Antonio como Pavel encontraron su camino. En política ocurre igual. Cuando Bosch sale del PRD, no le dejaba pasar una al PRD. Incluso al nivel hasta de
de la injusticia. Ustedes recuerdan los excesos de don Juan contra el doctor José Francisco Peña Gómez, que no voy yo a repetir aquí. En una entrevista que yo le hice a don Juan en el año 82, yo cometí el error de decirle al profesor Bosch, de preguntarle en San José de Ocoa que cómo le había ido al PLD y a él en la marcha que acababan de realizar, pero yo no dije marcha, yo dije la caravana, que era el término que se usaba entonces. Y ese señor me dijo, como un padre respondón, me dijo: Makini, has dicho un disparate, esa es una tontería, ese es un disparate, porque el PLD no hace caravanas, eso es el tigueraje del PRD, y por ahí arrancó. Dice: pero don Juan, pero ¿qué fue lo que yo? Uno, porque le tenía un respeto muy grande a este señor, pero porque había que matar al padre. Ese matar al padre del profesor Bosch con el PRD es lo que está haciendo inevitablemente, no solo Leonel, cualquiera que salga de un partido, tenía que hacerlo. Por eso ahí está, finalmente, ahí está el discurso del profesor Fernández, pero donde las dan las toman. Viene eso, insisto, porque viene inevitable el proceso de polarización, y con el proceso de polarización viene la desesperación, y con la desesperación se va agriando el discurso. En sentido general, termino recordándoles, señores, que el 6 de julio nos vamos a seguir viendo en el bar de la esquina, en el colmadón, en la librería Cuesta, con los vecinos en el apartamento. No pierda jamás un amigo por estos señores políticos, por ninguno. Rodríguez. Adis Burgos. Sí. Perdóname, Adi, que esa ausencia física tuya aquí es terrible. Sí, Rodríguez, no, es Burgos. Estoy bien atenta. De paso, ustedes saben que aquí la gente milita la política independientemente del sector al que pertenecen. Entonces, mientras tú estás poniendo ese tema, mientras Nelson está poniendo también el tema de la política, la gente está en el Facebook Live comentando, involucrándose. Así que saludos a toda la gente que está a través del Facebook Live, porque yo también los estoy monitoreando por ahí. Saben que el gran futuro de nosotros, recuperar la estabilidad, va a depender de que, señores, se pueda volar, de que las vías aéreas puedan aperturarse, porque nosotros somos una isla, dependemos demasiado de lo que eso significa, incluyendo lo que todos sabemos del turismo. Así que arrancando, yo quiero lamentar lo que habíamos mencionado la semana pasada, que cientos de dominicanos habían recibido la oportunidad de líneas aéreas desde Nueva York de venderles vuelos, aún ellos sabiendo que no tenían garantías. Cuando digo ellos, me refiero a las líneas aéreas. Una vez las líneas aéreas aperturaron la venta de vuelos, la gente consideró que contaban con la anuencia para que sus vuelos llegaran a República Dominicana, pero eso no era así. Así que muchas personas que ya tenían vuelos para hoy lunes y mañana martes dieron por hecho que iban a ver a su familia, que iban a regresar tranquilos. Algunos inclusive son residentes en Estados Unidos, pero que saben que esta angustia los agarró aumentando su inestabilidad y venían para acá. Y conozco entonces cómo ya se ha comenzado en la diligencia de que se le devuelva a la gente el dinero del vuelo que pagaron o cambiar las fechas. Eso es tétrico en un momento en que ya se comenzaban a generar expectativas. Pero a eso hay que agregar que se están intensificando los protocolos. Y dame por ahí, señor director, las fotografías de cómo se alista ya Aerodón para que en los aeropuertos la gente pueda entrar a República Dominicana de forma segura. Habrá un distanciamiento social garantizado, entre otros protocolos, de modo que cuando se aperturen los vuelos, que no será sino en la fase 4, una fase para la que no tenemos fecha, tenemos fecha para la fase 3, ¿verdad? Y en la fase 4 ya se podrá volar de manera segura. No obstante, eso encuentra todavía un ambiente internacional muy tenso, porque los países están recomendando a sus ciudadanos que eviten vuelos, de tal como se ha dicho a los europeos y a los americanos, que son nuestro gran mercado. Pero a los dominicanos hoy les animamos a que aguanten un chin más. Todavía tendremos que esperar, pero lo peor pasó. Yo pienso que lo peor pasó. Señores, y cuando se está, yo quiero retomar un poquito lo que hablaba Pablo, porque es lo que había calculado también plantearles hoy. Cuando uno está en campaña, cuando se está en tiempos preelecciones, es como la novia que sabes tiene que pedir ahora o calla para siempre, porque en lo que tú no consigas transar ahí, los límites claros que tú no dejes ahí pueden ser burlados más fácilmente después. Entonces, la semana pasada, que era Día Mundial de Medio Ambiente, en un momento reclamamos, bueno, pero no sabemos ni siquiera qué piensan los candidatos presidenciales, cuáles son sus propuestas concretas de medio ambiente.
en un país que tiene tantas cosas pendientes, porque aquí tenemos muchas cosas pendientes. En los últimos años hemos ido desde escándalos de explotación de poderosos a las aguas, a las áreas protegidas, hasta un ministro que se atrevió a sacar de Valle Nuevo, sin importar el precio que eso significaba a nivel de impopularidad, a campesinos que tenían ahí décadas, pero que influenciaban en que las madres aguas no llegaran a todos. Pero, señores, aquí todavía estamos discutiendo una ley de desechos sólidos. Sí, este mismo país que dice que tiene hace 3 años el mega ultra proyecto para que desaparezcan los vertederos. Tampoco tenemos una ley de agua, pero andamos en los escenarios internacionales pululando el mejor discurso. O sea, nosotros tenemos muchos pendientes en temas tan fundamentales como eso. No hay una ley de agua, no hay una ley de manejo de desechos sólidos, tampoco tenemos una ley que nos permita conocer cuál es nuestro inventario natural, nuestro inventario costero, nuestro inventario de áreas protegidas. O sea, por favor, dímelo ahora que tú me estás enamorando, porque si no me temo que me puedes estar jugando mal. Ahora ya tenemos propuestas y quiero brevemente presentarlas, aunque hay que señalar que cada uno tiene una mesa coja, en el sentido de que tanto Gonzalo como Leonel Fernández y Luis Abinader tienen cola en la materia ambiental. Para mencionar rápidamente, ya Pablo lo decía de forma muy clara, el expresidente Leonel Fernández, yo pienso que no es ajeno a que en los últimos 20 años ha estado en el poder hasta antes de ayer y que todo lo que el partido de gobierno dejara de hacer también lo involucra. Pero lo mismo ocurre con Gonzalo. Y en el caso de Luis Abinader, si usted le pregunta a la gente de San José de Ocoa, de la bahía de Ocoa, por ahí, le van a hablar sandeces porque Abinader es acusado por ahí de representar una contaminación terrible a través de una cementera. Entonces ese es el mismo Abinader que tenemos diciendo que será el padrino medioambiental que no hemos tenido nunca los dominicanos. ¿Qué señalan sus propuestas ambientales? Rapidito les cuento. Dice el profesor Fernández que él se afianza en el tema de la sostenibilidad y por ahí deriva que va a garantizar que tengamos las leyes que no hemos conseguido hasta ahora. Al mismo tiempo, Gonzalo, que tiene una propuesta muy interesante, se refiere a también el tema de las áreas protegidas, se refiere al agua, se refiere a las leyes que faltan. La verdad que de discurso no estamos cortos. Dice Luis Abinader que su fundamento será el agua. No estamos cortos de discursos, créanme, muy interesante, pero es que del dicho al hecho hay mucho trecho y eso nos preocupa porque necesitamos institucionalidad. Yo no puedo olvidar el dolor que me da que el mismo gobierno que comenzó un proyecto de Aguas Madres es el mismo que ahora tiene un ministro de Medio Ambiente que es el más inoperante de los últimos años. Y cada vez que se plantea algo, el señor o se esconde porque no le conviene ni siquiera exhibirse, o responde con un disparate. Entonces yo creo que la institucionalidad es clave, y no tenemos garantía de eso. ¿Cómo la vamos a fomentar? ¿Cómo nos aseguramos de que lo que nos prometen ahora se va a ejecutar en un gobierno de poder, en un gobierno conseguido? Yo creo que es solo para meditar, porque no hay una fórmula mágica. Esa fórmula mágica es el poder del voto, de poder de elegir a quien mejor dice que lo hará o a quien mejor lo ha hecho, pero tampoco eso resulta perfecto. Entonces, en este modelo imperfecto estaremos votando pronto, imperfectamente elegiremos, hay que decir. Bueno, un consejo, el que se ponga a consumir muchas noticias en este momento y el que viva conectado a las redes sociales va a pensar que se está acabando el mundo entre los políticos, porque se dicen cosas y la campaña es brutal, pero ya el 5 o 6 de julio los números dicen lo que va a ocurrir. Entonces mi recomendación es centrarse en, bueno, ustedes están hablando de propuestas, aunque de propuesta está allanado el camino que va a los cielos. Ustedes ven todos los programas, son programas voluminosos que al parecer lo contemplan todo, pero al final el pueblo vota con sentido práctico. En el caso de Leonel y la embestida de ayer contra Gonzalo, en términos muy duros,
A propósito de Leonel, un paréntesis, esta noche vamos en Decisión Electoral 2020 y estará el profesor Fernández acompañándonos en una serie de programas especiales que tiene CDN para finalizar la campaña. Entonces esta noche a las 10 vamos a ver qué nos trae Leonel Fernández. Pero lo que quiero decir es que a propósito de esos ataques frontales a Gonzalo, ustedes recordarán que Leonel dijo de Hipólito que era un analfabeto funcional. Eso provocó mucho revuelo. Él trató de explicar después qué es lo que es un analfabeto funcional, que no puede hilvanar 2 o 3 conceptos, pero realmente Hipólito ya había sintonizado con la gente y la gente votó por su analfabeto funcional. Lo digo porque la gente siempre va a votar de acuerdo a sus expectativas personales. Y cuando hablo de que ahora hay unas elecciones en medio de una pandemia, yo insisto, y por eso daba cifra del desempleo, por eso hablaba, daba cifra del fracaso de los emprendedores. Ahí es que está el problema. El que logre sintonizar con esas expectativas de la gente, de seguro le va a ir bien a las elecciones. Lo de Leonel se entiende, él tiene que apurar porque se está dando una polarización entre el PLD y el PRM. Además, señores, a Leonel le fue muy mal en el 15 de marzo, pero muy mal. Ahí están publicados todos los números de la Junta Central Electoral. Por partido, la Fuerza del Pueblo quedó por debajo del PRD. El PRD sacó 52.400 más votos como partido a partido que la Fuerza del Pueblo, que no llegó a un 4%. Entonces, Leonel tiene que apurar la marcha. Pero reitero, bueno, a propósito, Pablo, tú le asignabas que 0.44% a un partido. Sí. Fue en 0.26%. Ese partido sacó 9.200 votos. Del que hablábamos el viernes, ¿ustedes recuerdan? El 16, cuando lo de Karim, yo me refiero al 16. Ah, fue el 16. No ahora. No, pero en marzo ese candidato sacó 9.200 votos, 0.26, 9.000 votos. Usted se imagina, y ahora va a pontificar que está ahí. Pero bien, insisto en el problema básico que es la pandemia, que es la economía. Dicen las autoridades que ya para diciembre las variables macroeconómicas estarán cogiendo su nivel, pero eso será a nivel macroeconómico, pero en la vida real esta resaca va a durar mucho. Entonces en ese sentido yo llamo la atención sobre los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, los niveles de desigualdad. Entonces digan lo que digan los números grandes, este país no va a volver a ser lo que era antes. Maquini, la pausa. Tú sabes que, dame un segundito, porque decía Cabral que si los malos supieran que buen negocio ser bueno, serían buenos que sea por negocio. La verdad es que uno no entiende cómo 24 días de un proceso electoral, de la hora definitiva, se está dando en Santo Domingo Este lo que uno está mirando. Se quiere construir un bendito parqueo, ¿no? Exactamente es una terminal de autobuses en Los Tres Ojos. Pero resulta que esto hay sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo que manda a detenerlo. Tribunal Constitucional, la última instancia jurídico-institucional que tiene el país. Si faltaba algo, los municipios, los que representan a los municipios en el Consejo Municipal de la Alcaldía de Santo Domingo Este, también se oponen. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Administrativo, los municipios están en contra, el Consejo de Regidores se ha expresado, pero en el fin de semana resulta que el Ministerio de Obras Públicas sigue trabajando como si nada. Entonces, para terminar, el consejo es que recuerden a Cabral. O sea, aunque sea por política, no se puede ser tan torpe como a 24 días de un proceso electoral golpear institucionalmente al país y respetando sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Administrativo y de lo más importante en términos prácticos, que es de la gente, porque ¿quiénes son los señores del Consejo de Regidores recientemente electos? Bueno, la expresión popular de los municipios de Santo Domingo Este.
Entonces, vaya aquí, mira, ahora que estamos viendo Ministerio de Medio Ambiente y estamos viendo las propuestas medioambientales de los 3 candidatos, vaya aquí el mensaje. No sé quién está aconsejando, qué ha ocurrido, cuáles son los intereses que están en el medio de esto. Faltan 24 días para saber quién ganó y quién perdió, 25 si ustedes quieren un poco más. Entonces no es el momento para enviar esta señal. El Tribunal Constitucional, el Superior Administrativo y el pueblo del Santo Domingo Este le han dicho que no. E incluso esto es tan flagrante que los que quieren construir este asunto no se han dignado a hacer un simple estudio de impacto ambiental. Se está construyendo habiéndose negado a hacer un estudio de impacto ambiental. Así que vaya este mensaje. Como dice el profesor, así no podemos. Así no podemos. Bueno, vamos a la pausa. Directamente desde la circunscripción 2 del Distrito Nacional, candidato a diputado, vocero de los diputados del PRM, Pacheco Osoria, Alfredo Pacheco, nuestro invitado central de este día. A la pausa. Continuamos. Esto es Enfoque Matinal desde CDN. Estamos tratando de conectar con Alfredo Pacheco, el diputado Alfredo Pacheco del Partido Revolucionario Moderno, en lo que ha de ser una entrevista sumamente oportuna, porque ustedes saben que el presidente ya mañana tiene que enviar la solicitud si va a pedir que se extienda el plazo del estado de emergencia, tiene que hacerlo 5 días antes, es decir, mañana. Entonces, ¿qué ocurre? Que en términos formales, hasta hace 24 horas, la relación oposición-gobierno estaba 97-93 en la Cámara de Diputados. Pero ustedes saben que ya la política es manca, es decir, ni derecha ni de izquierda. Ya no hay ni principios ni finales. Si una persona puede estar aquí hoy y mañana puede estar del otro lado. Por consiguiente, se habla de que se está haciendo un trabajo, qué manera decente de decir, de llamarle a hacer trabajo a otras cosas, por convencer, pónganle la comilla del tamaño que ustedes quieran, a diputados de la oposición para que apoyen la solicitud presidencial del estado de emergencia. Todo esto entra en el campo de las especulaciones. Lo que no es especulación es que la relación, después que la Fuerza del Pueblo pasa a la oposición, se crea más bien la Fuerza del Pueblo y son oposición sus diputados, pues estaba o está hasta hace 24 horas estaba en 97-93. ¿Qué va a pasar? Bueno, por eso es tan importante, ojalá que podamos resolver los problemitas técnicos, que esto del Zoom y de las telefónicas va a acabar con la vida nuestra, para poder conversar con Alfredo Pacheco, que es uno de los diputados de más experiencia y que puede hablar con mayor calidad, porque incluso fue presidente de la Cámara de Diputados, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Rodríguez. Bueno, en el caso de la extensión de la emergencia, habrá que esperar. Hasta ahora solo hay conjeturas en las calles. Se dice que sí, que el gobierno va a solicitar esa extensión. No se sabe en qué condiciones ni la modalidad. Nelson. Habrá que esperar. Ya tenemos sí, Alfredo Pacheco está ahí, ahora sí. Ahora sí. Aquí Alfredo, buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, Pablo. Buenos días. Pues mire usted que no. Sí, estoy por aquí. Señores, yo le digo, después que uno pasa de los 50, es importante la asesoría de un hijo en estas cosas tecnológicas. Un hijo, la hija, un sobrino inteligente, porque a nosotros no se nos da bien este asunto. Lo que sufrió Nelson Rodríguez y sufrí yo con este asunto del Zoom, cuando esto comenzó, ustedes no se imaginan. Entonces, Alfredo, ojalá que tú tengas cerca algún hijo que te apoye en esto, porque Alfredo se lo está comiendo la tecnología y a nosotros nos urge conversar. Alfredo, ¿estás ahí? Pablo, yo estoy aquí. Ahora sí. Yo estoy aquí y el tema es el sonido, por el Zoom, el sonido de allá para acá.
Ah, muy bien. Yo para tener uno tengo dos alternativas. Tengo un iPad y tengo el iPhone. Mira, Alfredo, la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados, tú sabes que el presidente, si quiere prolongación de estado de emergencia, tiene que solicitarlo ya. Es decir, que en breve vamos a estar en la misma discusión de hace poco. ¿Cómo está la cosa, la correlación de fuerzas? Desmiénteme, confírmame que 4 de los legisladores de oposición se habían pasado al gobierno a apoyar específicamente esto. Muchos rumores. Por favor, por favor. Mira, en una situación de tanta tensión como se presentan en el Congreso Nacional, sobre todo ahora que las fuerzas están bastante parejas, siempre es normal en toda votación cerrada que existan los escarceos. ¿Qué fue lo que ocurrió en la pasada sesión cuando lamentablemente se intentó imponer el estado de emergencia por 25 días, que todo el mundo sabe que la oposición estaba totalmente negada a que fueran esos 25 días? Más bien decíamos que debíamos recurrir a la ley de salud 4201 para que las medidas que recomienda la OMS, las medidas que también recomienda la Organización Panamericana de la Salud, fuesen implementadas ya por la ley y no por el estado de emergencia, que en ese momento ya tenía alrededor de 80 días. Y los estados de emergencia, la propia Constitución y el legislador siempre han establecido que son esos estados de emergencia y por lo tanto no son estados permanentes. Y entonces, aprendiendo a vivir con la pandemia como han estado los dominicanos, nosotros entendíamos que la mayor parte de las medidas debían ser por la ley y ya no por un estado de emergencia como lo entendemos ahora. ¿Qué pasó? Que se dieron discusiones muy serias, muy fuertes y votación muy cerrada, y entonces por eso tuvimos que transar. Pero no hay nada de eso, de que legisladores se hayan ido, etcétera, etcétera. No. La correlación de fuerzas sigue igual. Se mantiene igual, se mantiene. Bueno, entonces, Pacheco, ¿cuál es la situación en dado caso de que el gobierno solicite una nueva extensión? Y en atención a que la ley de salud no puede valer para imponer el toque de queda, puede servir para otra cosa, pero no para el toque de queda. ¿Cuál es la situación y cuál es la posición del PRM ante una eventual nueva solicitud? Mira, indudablemente que por lo único que el Ejecutivo ha estado argumentando el estado de emergencia por el toque de queda, pero el gobierno sí tiene la posibilidad, mediante la ley, de establecer cuáles negocios deben estar abiertos y en qué horarios. Y entonces ese es un mecanismo extremadamente importante, pero también el gobierno puede declarar por ley el estado de pandemia generalizado, que no lo ha hecho, por cierto. Y entonces, con este mecanismo puede implementar una serie de medidas que contribuyan a que se apliquen las medidas. En este momento el PRM obviamente que no va a respaldar una nueva extensión del estado de emergencia. Yo creo que sería una imprudencia en este momento pedirlo por parte del Ejecutivo, porque ya la población le ha cogido el ritmo. Nosotros no estamos diciendo que la pandemia ha terminado, muy por el contrario. Dicen los técnicos que puede durar un año, que puede durar año y medio, que puede durar 6 meses, dicen los más optimistas, pero indudablemente que nosotros no vamos a votar nueva vez por una nueva extensión, y el Ejecutivo debe tener la prudencia ya de no pedirlo, sino que pasemos al siguiente capítulo. Ahora lo que se está hablando es de la implementación de la fase 3 y a partir del próximo domingo que el país entre en la normalidad entrecomillada que se ha establecido, que es con las medidas de protocolares, de mantener el alejamiento, de mantener la mascarilla puesta, de no hacer una serie de actividades que contribuyan a la propagación de la enfermedad del COVID-19, y eso tenemos que manejarlo todos, gobierno y oposición. Alfredo, la oposición ha sido reiterativa, y el PRM en especial, de que el candidato oficial no está respetando, sus equipos no respetan el toque de queda,
y actúan, trabajan, hacen trabajo político después del toque de queda. Si eso es así, ese es el meollo de la negativa de la oposición a lo del estado de emergencia, es decir, evitar lo que se llama el toque de queda, decir, señor gobierno, mira, prohíba que abran los bares, que abran los clubes, que abran las librerías, que abra el colmadón después de tal hora, pero déjennos hacer el trabajo. O sea, en el meollo de todo esto lo que está es la libertad de tránsito, de movimiento de la oposición para hacer su campaña en estos últimos 24 días. Mira, indudablemente, Pablo, que ese es un factor, pero no es el principal. ¿Y cuál es? El factor principal, sí, Pablo, es que lamentablemente los periodos de emergencia tienen límites, porque tienen su nombre. Tú no puedes vivir todo el tiempo en estado de emergencia. Y si tú convives 90 días estando en un estado de emergencia, algo anda mal, o algo anda más mal todavía. Entonces, los estados de emergencia, por eso la ley establece que cada vez que se aprueba una nueva extensión, el legislador que implementó esa ley fue inteligente y dijo, cada extensión debe ser igual o menor a la extensión originaria. Y entonces el país ya ha aprendido a convivir con esta terrible enfermedad de la que todos nos lamentamos, y por lo tanto, aprendido ya por parte de la generalidad a convivir con la enfermedad, entonces tenemos que entrar, y voy a tomar las palabras del propio señor presidente en la nueva covidianidad, o sea, viviendo con el coronavirus, dando las medidas y estableciendo todo lo necesario para convivir con esa enfermedad. De que de ahí en adelante el Ejecutivo esté aprovechando su posición como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, en este caso el presidente como líder de esa organización, para favorecer a los de él, trancando en su casa a la oposición y teniendo a los de ellos repartiendo pan, salchichón, etcétera, etcétera. Esa es también una realidad que tenemos, pero no es solo por eso que la oposición se ha opuesto a una nueva extensión, es porque la generalidad de los dominicanos necesitan participar con las medidas en su nueva situación, que se necesita ir a las misas en las iglesias. Ahora ya tú no puedes tener la cantidad de feligreses por misa, tú puedes incrementar la cantidad de misas que da y la cantidad de cultos que hacen los evangélicos los días diferentes, para que la gente mantenga el distanciamiento pero que pueda participar. Es de eso que se trata, y es eso lo que nosotros hemos dicho que debemos tratar, y ya el presidente en gran medida ha ejecutado parte de eso, de que las empresas que tenían 10 empleados, bueno, participen con 5, luego participen con 8, lo pongan en diferentes horarios y se establezca mecanismos necesarios para que la gente pueda convivir con esta enfermedad, pero hacer su vida normal. Pacheco, el asunto de que la gente aprendió a convivir, yo creo que hay que relativizarlo un poco más. Y se podría decir que está empezando a aprender a convivir con la pandemia. Y en cuanto yo se la compro, don Nelson, totalmente de acuerdo con usted. Muy bien, muy bien. Es una precisión. En cuanto a la duración, yo estoy viendo que países como España ha extendido el estado de alarma, ellos le llaman de alarma hasta el 21. Perú, Ecuador, se van a llevar hasta julio completo. Chile se ha vuelto un desastre. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué puede afectar el mantenimiento del toque de queda? ¿Qué actividades básicas se pueden afectar que no se pueda mantener siquiera el toque de queda? Yo no sé si es posible una emergencia nada más para el toque de queda. Hay algunos expertos que me dicen que no es posible, pero bien, a donde voy es lo siguiente. Mira, ayer los apresados, parece que hubo un matiné, 1029, prácticamente se triplicaron o duplicó la cantidad de los últimos días.
Entonces, ¿no estaría el PRM dispuesto a transar siquiera que se mantenga el toque de queda? Porque yo estoy de acuerdo contigo. En la calle la gente ya está bastante relajada y aprendiendo a convivir. Mire, don Nelson, lo que ocurre es que lamentablemente el Poder Ejecutivo no ha querido sentarse con nadie. Si nosotros nos hubiésemos sentado y el Ejecutivo hubiese aceptado la propuesta que le hizo el candidato presidencial del PRM, el compañero Luis Abinader, yo estoy seguro que todo esto habría sido resuelto en el marco de un buen diálogo. Por ejemplo, ya ha pasado y está pasando, pero en ese momento de crisis, una solución era poner el toque de queda a las 8 de la noche, en un momento determinado estaba a las 5 de la tarde y nosotros entendíamos que debía ser a las 7, en un momento estaba a las 5 de la tarde y nosotros entendíamos que debió ser más, todavía más férreo el toque de queda para poder tener 15 o 20 días de cierre total y evitar que la propagación y entonces luego ir flexibilizando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero el problema principal, don Nelson, amigos televidentes, mi querido Pablo Macchini, es que el Ejecutivo no ha querido conversar con nadie. El Ejecutivo te manda un informe que es la misma misa que da el ministro de Salud Pública diariamente, que ya ahora la puso cada X cantidad de tiempo, y la misa que nos daba Montalvo cada 3 o 4 días, y entonces eso ellos lo escribían y se lo mandaban al Congreso Nacional, cuando debieron haber hecho un informe técnico de las medidas que se han tomado, tal cosa, tal y cómo establece la ley. Y sin embargo el Ejecutivo indudablemente que ha estado prácticamente burlándose del país, del Congreso y de la oposición, o sea, diciéndole yo soy aquí el chivo que más mea. Y entonces las cosas no son así, porque usted ve que en el propio Estados Unidos el presidente Trump llamó al que iba a ser o al que va a ser su rival en el proceso electoral y conversaron, y en cada país se sientan. Yo veo el Congreso de los españoles donde discuten tanto el presidente como los partidos opositores cuáles son las medidas que van a implementar. Sin embargo, aquí el Ejecutivo se siente tan grande, el Partido de la Liberación Dominicana es tan omnipotente que no necesita conversar con nadie. Si lo hubiésemos conversado, yo estoy seguro que estas discusiones en el Congreso Nacional nunca la habríamos tenido y pudimos haber manejado toda esta situación difícil coordinadamente para que gobierno y oposición, que ha demostrado por demás que tiene todo el interés de colaborar, incluso en la pasada sesión dimos una muestra de madurez y al final Luis me llamó y me dijo, mira, buscan un acuerdo porque ya esa discusión va por muy mal camino, y yo te aseguro, Pablo, ahí no se iba a aprobar, ahí no había voto para aprobar el estado de emergencia nuevamente. Sin embargo, Luis nos instruyó a que flexibilizáramos un poquito y logramos un acuerdo. Y nosotros le reclamamos ahí, tanto a Camacho como a doña Miriam y a la propia doña Lucía Medina, que el problema es que no quieren hablar, se sienten tan grandes que no necesitan opiniones de los demás. Por eso, Alfredo Pacheco, yo desde el inicio vengo diciendo que lo más lamentable de todo esto, que nos ha agarrado un bendito coronavirus en medio de una campaña electoral con la debilidad institucional del país y las características de nuestro sistema de partidos. Pero yo insisto en que en el meollo de todo, la naiboa de esto, está en lo del toque de queda y la queja reiterada de la oposición. Esa queja ha sido presentada a la Junta Central Electoral con videos incluidos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué dice? Indudablemente, Pablo, que ese es un ingrediente importantísimo. Ajá, pero ¿qué le ha dicho a ustedes la Junta Central Electoral y cuál sería la reacción del PRM si se lograse los 12, 13 días más y esto continúa como ha continuado hasta ahora? La posición del PRM. No, es que indudablemente aquí tiene que haber equidad. Indudablemente aquí tiene que haber igualdad para todos en el ejercicio de nuestros derechos. Y nosotros
eso lo vamos a reclamar, y no es verdad que ya en esta parte final de la campaña electoral, que para nosotros y para todos los partidos es parte inicial, porque nadie ha podido hacer campaña, tú ves, que no sea con medios y subterfugios que todo el mundo se ha inventado en la nueva situación, pero indudablemente que nosotros esperamos esta semana respuesta de la Junta Central Electoral, y también esperamos el proceso de definición, porque a partir del próximo domingo ya todos tendremos las manos sueltas, desde luego, para con prudencia, manteniendo la distancia, manteniendo las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la propia OPS, nosotros actuar en el marco de lo que nos permite la ley y la propia Constitución. Muy bien. Circulación libre, sin horario, y además el tener la posibilidad de desarrollar nuestras actividades respetando la vida humana, que para nosotros también es fundamental en cada reunión. Como decía don Nelson, antes de yo entrar al aire, me reí mucho porque precisamente en cada uno de los discursos que yo voy teniendo, en cada uno de los escenarios donde se me permite y donde participo como candidato o como líder político que estamos trabajando en este proceso electoral, lo primero es hablar de la pandemia. ¿Para qué? Para nosotros educar a la gente para que terminen de adaptarse a esta nueva situación. Y entonces la asesoría de don Nelson me valió de mucho, porque yo dije, pero yo estoy en lo correcto. Muy bien. Pero, Alfredo, pero donde voy es que ustedes se han quejado, y esto viene de las municipales incluso, con videos, se ha suministrado videos. Recuerdo ahora el que dijo que si no votaban por mí lo voy a cancelar todo. Ustedes recuerdan, con videos. No ocurrió nada. Ahora vamos a las presidenciales, ustedes presentan videos, no está ocurriendo nada. Después que el palo está dado, ni Dios lo quita. La pregunta es, si esto continúa, sigue el toque de queda, se siguen presentando esas inequidades, es decir, lo que denuncian ustedes, que es toque de queda parcial para unos y total para otros, ¿qué va a hacer el PRM? Mira, Pablo, esas medidas que nosotros vamos a tomar están sujetas, obviamente, a la decisión que tome la Junta, con lo que le hemos colocado en este momento en sus manos, para que ellos tomen la determinación del lugar. El PRM evaluará la decisión, pero vamos a esperar, porque esta semana es fundamental. Pero además, esta semana también termina ya el estado de excepción. Y entonces nosotros sabemos muy bien que lo que tenemos que hacer es tirar para adelante, porque no podemos tampoco pasárnosla llorando. Nosotros vamos avanzando, denunciamos, porque tienen que constar las denuncias, pero independientemente de eso, aquí habrá elecciones el próximo 5 de julio, independientemente de eso, aquí habrá un proceso electoral, la gente quiere participar. Nosotros, nuestras reuniones, las reuniones que hacemos, los encuentros que hacemos con la separación, tenemos que tomar muchísimas grandes cantidades de medidas, porque la gente quiere participar, la gente se cansó de estar encerrado y la gente va a ir a ejercer su derecho al voto el próximo día 5 de julio. Desde luego no van a ir todos, puede haber merma por la situación que vivimos, pero nosotros mientras tanto, además de que vamos denunciando, además de que vamos colocando, indudablemente estamos preparándonos para la participación en el proceso electoral, y Luis Abinader va a resultar ganador de ese proceso electoral con mucho más de un 55%, porque hay mucho sesgo en las encuestas que se han estado dando, porque al que lo llaman por teléfono para preguntarle, no saben si le van a permitir participar en uno de esos planes sociales. Y la gente en República Dominicana, ya lo decía un poeta, es chivo. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos muy bien que el compañero Luis Abinader va a ser el próximo presidente, y nosotros continuaremos como podemos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para ganar este proceso electoral. Muy bien, Pacheco. Yo quiero hacerte dos preguntas. Ya nos cayó el tiempo encima, lamentablemente, los problemas técnicos. Sí, nos robaron parte, los problemas técnicos. Precisamente lo de tu candidatura, yo estoy viendo los otros candidatos repartiendo muchas cosas ya, Cristo Rey principalmente,
en la circunscripción 2, pero a donde voy es al asunto del 30% de los ahorros de los fondos de pensiones, a ver cuál es la posición oficial del PRM. Contéstame esas dos cosas, tu candidatura y los fondos de pensiones, pero antes, un paréntesis, me gustó ese enfoque con el que terminaste, Pacheco, y es trabajar por la candidatura, trabajar por el poder. Yo escribí en estos días que no estoy viendo un solo as en el mensaje del PRM. Cuando Orlando Jorge va a la Junta, va a la superintendencia, va a los medios, le están haciendo más caso a la denuncia que a la propuesta de Luis Abinader. Entonces hay que concentrarse en la propuesta en este momento. Entonces háblame de los fondos de pensiones, la posición oficial del PRM y tu candidatura, Pacheco, si la reelección va. Mira, nosotros estamos trabajando muy duro, muy fuerte. Yo siempre utilizo la metodología de hacer campañas cortas. Ya he iniciado mi campaña con miras a la repostulación. Se ha basado esta campaña en que el Congreso del Cambio, en el Congreso que estamos patrocinando para que haya un cambio, tienen que haber voces de experiencia como la nuestra. Nosotros llevamos varios candidatos en la boleta de nuestra demarcación. Va a haber cambios, pero también nosotros estamos postulando para que la experiencia se mantenga. Gracias al Señor, las encuestas, los estudios y los propios candidatos, nadie tiene discusión de que yo voy a ser el candidato que voy a tener el mayor favor del electorado de mi demarcación, porque estoy excelentemente bien posicionado y estamos haciendo un trabajo junto con un gran equipo de compañeras y compañeros que han estado manifestándonos su respaldo, y la población también ha estado manifestándonos su respaldo en las diferentes actividades que hacemos. Las actividades sociales yo no las promociono mucho porque siempre he sido un gran trabajador social que entiendo que no hay que promocionarla. Sin embargo, bueno, con alguna timidez lo estamos haciendo. Y en cuanto a la otra pregunta, el Partido Revolucionario Moderno tiene una comisión que está trabajando en ese tema. Yo entiendo que ya en los próximos días fijaremos una posición. Mientras tanto, el tema está en discusión en el Congreso Nacional y pienso que es un tema que el país debe debatir y discutir para que tomemos las decisiones del lugar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a Alfredo Pacheco por aceptar esta conversación con nosotros. Buena suerte, Alfredo Pacheco, diputado Partido Revolucionario Moderno y aspirante a repetir en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Pero tú viste qué tono más moderado el de Pacheco. Yo vi que una discusión con el presidente de la Cámara y que acalorada, desaforada. Pacheco con calma, ¿verdad? La experiencia, el tiempo pasa, ya la experiencia, pero que echen su pleito. Decía Duarte que después del palo dado ni Dios lo quita. Vamos a la pausa. En el enfoque legal, un tema de estos días, el teletrabajo en República Dominicana. Para hablarnos de esa nueva situación en el país que se está priorizando, tenemos a Rosa Pérez Melo como todos los lunes. Buenos días, Rosa. Buenos días, don Nelson. Me alegro escucharle. Aquí estamos desde la ciudad de Higüey. Ojo. Sede de Nuestra Señora de la Altagracia. Ah, de Tatica, qué lejos te fuiste, pero te ves y te escuchamos muy bien. Háblanos del teletrabajo en esta coyuntura. Sí, así es. El teletrabajo es una modalidad que se está implementando, desarrollando, una modalidad antigua que viene desde el año 1973, pero producto de esta situación de la crisis del COVID-19, las empresas han tenido que organizarse y la relación entre colaboradores y empleadores ha cambiado y han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias, y el teletrabajo es una de las figuras que más se está utilizando. Sin embargo, vamos a contestar 5 preguntas legales en torno al teletrabajo en República Dominicana. Primero, ¿cómo funciona la figura del teletrabajo en la República Dominicana? Es menester decirle a nuestros amigos televidentes que nos sintonizan la mañana de hoy que no existe la figura del teletrabajo tipificada en el Código de Trabajo de la República Dominicana. Sin embargo, tampoco existe impedimento para que este teletrabajo
se pueda implementar. Sí existe una figura que es el trabajo a distancia establecido en el 166 del Código, pero no es lo mismo porque según la OIT, el teletrabajo es una forma de organización laboral en la que implica tecnología, donde el trabajador labora desde su casa y se utiliza la tecnología, es decir, se utiliza la computadora, las redes. Esta misma es una forma de teletrabajo. Sin embargo, el trabajo a distancia no utiliza las TIC. Entonces, en República Dominicana hasta el momento no existe en nuestro código la figura del teletrabajo. Sin embargo, no hay impedimento para la implementación y el desarrollo de esta figura. Correcto. Eso debe tomar en cuenta. Esa es la número 1. ¿Y la número 2, Rosa? Sí. ¿Qué debo tomar en cuenta a la hora de implementar el teletrabajo? Pues tanto el empleador como el empleado deben ponerse de acuerdo. Hay una situación que se está dando ahora, que las empresas han emigrado al teletrabajo y tenían contratos de tiempo indefinido, ¿verdad? Donde el empleado iba directamente. Entonces, para eso las partes tienen que ponerse de acuerdo y hacer otro documento jurídico que establezca cuáles son las condiciones nuevas a las cuales se están suscribiendo. Es decir, hay que hacer una documentación jurídica. Y quiero decirle que es importante que usted sepa que el Código de Trabajo Dominicano prohíbe la disminución, es decir, del salario. Usted no puede disminuir el salario a un colaborador, sino que de común acuerdo, bien usted puede llegar a acuerdos en torno a la jornada de trabajo, ajustar la jornada de trabajo y así adecuarla al teletrabajo, pero no puede disminuir el salario al trabajador porque esto lo prohíbe el código. Muy bien. ¿Qué obligación? ¿Qué otro aspecto, Rosa? El tercer aspecto, ¿qué obligaciones se generan como trabajador? Todas las obligaciones de un contrato de tiempo indefinido en República Dominicana, todas las obligaciones establecidas en 4 se generan. Usted tiene la obligación de cuidar los utensilios de trabajo, de asistir a tiempo, a la hora programada. Ahora, es decir, como no existe esta legislación, todas las obligaciones de ese artículo se generan. Igualmente para el patrono, todas las obligaciones de un contrato de tiempo indefinido establecidas en el artículo 46 del Código de Trabajo se implementan. Quinto, ¿existe algún tipo? Porque ya mencioné la tercera y la cuarta, es decir, cuáles son las obligaciones para el empleador y cuáles son las obligaciones para el colaborador. Esto está establecido, son las mismas obligaciones que usted tuviera bajo un contrato de trabajo de tiempo indefinido. Y si existe algún tipo de legislación, hay jurisprudencia en República Dominicana que ha fallado en torno a una situación, a un entorno de teletrabajo, pues es menester indicarle que no hay jurisprudencia. Si todavía no hay precedente jurídico que establezca o que indique o haya fallado, no hay sentencia en torno al teletrabajo. Es importante que usted sepa que existe, sin embargo, en República Dominicana, un proyecto de ley desde el 2010 que sí establece principios jurídicos claros de esta modalidad, principios como flexibilidad, la movilidad, principios de protección de datos, la información de la empresa, como también protección al trabajador y a su familia, de tal modo que exista un entorno laboral donde no haya injerencia directamente en la vida privada del trabajador. Es decir, existe un proyecto de ley desde el 2010 en República Dominicana, pero este proyecto de ley se ha quedado rezagado y es importante y que ahí viene la necesidad ahora, producto del COVID-19, de que el proyecto avance y se implemente. No solamente existe un proyecto implementado en el 2010, sino también otro posterior que está en el Senado. Es decir, que tenemos unos proyectos de ley que desarrollan, que rigen el teletrabajo, pero en República Dominicana, al sol de hoy, a diferencia de otros países que ya lo están implementando, países como Chile, que en enero desarrolló la ley, es decir, la implementó. También tenemos a Perú, que en febrero también salió su normativa jurídica, el teletrabajo. Sin embargo, en República Dominicana, si bien no prohíbe la utilización del teletrabajo, hay muchas cuestiones a nivel jurídico que es necesario aclarar, que es necesario que se adecúe. Entonces, necesitamos que ahora esta ley, producto del COVID-19, salga
para responder a muchas de las cuestionantes jurídicas que se tienen en torno al teletrabajo, con el tema del horario. Uno de los temas interesantes que resuelve el proyecto de ley, que lo estuve revisando con detenimiento, es que las empresas extranjeras que tienen, por ejemplo, una empresa china tiene aquí que está trabajando a través del teletrabajo, entonces se le exige que esa empresa china le coloque seguridad social, que le dé ciertas garantías jurídicas laborales a ese colaborador. Y esta es una de las bondades que trae este proyecto de ley del teletrabajo. Oportuna tu participación, Rosa Pérez Melo. No existe la figura del teletrabajo en el Código Laboral, comenzando por ahí, y se va a utilizar intensivamente. Segundo, no se puede reducir el nivel salarial, no importa que usted esté trabajando en su casa y a medias. Y tercero, que hay 2 proyectos de ley que tratan este asunto del teletrabajo, que creo que es una gran oportunidad ahora de nuestros legisladores avanzar en esa dirección, ya que se habla de que se va a utilizar de manera intensiva el teletrabajo en República Dominicana. Gracias, Rosa Pérez Melo, un placer. Gracias, igual, don Nelson. Conectados, un placer poder compartir con usted y con nuestros amigos televidentes la mañana de hoy. Que tengan un feliz resto de la semana. Un abrazo virtual. Bueno, muy bien. Saludos a toda tu gente por allá, por Higüey. Señores, y terminamos por hoy Enfoque Matinal. La invitación para mañana a partir de las 7. Nos vemos.